A continuación vamos a hacer la práctica de la tutoría que tiene que ver con arreglos. Para eso voy a utilizar el entorno integrado NetBeans. Los que me conocen saben que muy poco salgo de él para poder otro. Casi siempre encuentro lo que necesito en él. No quiere decir que sea el mejor, ni el último, ni la excelencia, pero es el que yo prefiero. Así que esta vez seguiré usando NetBeans. Para eso creamos un nuevo proyecto Java, categoría Java, proyecto de tipo aplicación Java. Le ponemos un nombre, ejemplo de arreglos. Siempre le coloco aquí principal a la clase que va a tener el método main. Aquí está. Voy a terminar. Él crea esta estructura de trabajo, paquetico aquí con una pequeña taza de café, y dentro del paquete dentro del proyecto crea un paquete llamado paquete de fuentes, el paquete de raíz y la clase principal. Estas cositas que están acá las veremos más adelante. Que crea en realidad una carpeta llamada con el nombre del proyecto. Esta carpeta que se llama ERC, que se abrevia, esa abreviación de source, corresponde a la carpeta packet source, paquete de fuentes. Dentro de ella encontramos el paquete de raíz, que corresponde a este paquete que está aquí. Y dentro de ese paquete encontramos un archivo principal.java, que corresponde a este que está aquí. Nosotros siempre vamos a trabajar con este panel de proyectos. Bien, al dar doble clic en la clase principal, NetBeans nos muestra, vamos a colocar esto aquí más o menos, NetBeans nos muestra una clase, nos crea de manera automática una clase básica que contiene el método principal de Java. Este es el método por donde arranca la aplicación, y coloco unos comentarios aquí de cabecera. Ahí coloco un comentario. Bien, por aquí es donde arranca el programa. En nuestro ejemplo vamos a crear un programita que lleve los cálculos diarios de los gastos de una persona. Para eso voy a crear, como siempre, mi paquete de raíz del proyecto, que yo le pongo mi nombre. Voy a colocarle mi nombre. El nombre del ejemplo, gastos diarios, versión 1. Entonces, ¿qué viene creando NetBeans con ese conjunto de paquetes? Crea una carpeta con el nombre raíz, con el nombre del primer paquete, crea otra carpeta con el nombre del segundo paquete y crea otra carpeta con el nombre del último paquete. Aquí voy a crear una clase, otro paquete adicional, que se va a llamar modelo. Dentro de modelo voy a crear una clase llamada persona o usuario. También voy a crear una clase llamada gastos y una clase llamada categorías. Bien, la clase usuario, observen que NetBeans crea la clase usuario y la guarda en el paquete modelo. Esto es lo que hace la instrucción package. Ustedes aquí pueden colocar los comentarios que quieran. Yo, por efectos de rapidez y de sencillez, para que el video no sea muy largo, voy a evitar ciertas explicaciones. Voy a crear las propiedades. Voy a colocar un comentario en una línea. Y las propiedades pueden ser privadas. Private, string, cédula. La cédula, aunque todos sabemos que guarda números, en realidad estos números no se les hacen operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, elevado al cuadrado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo voy a guardar de tipo string.
También voy a tener un password, una clave, un nombre, un email, un teléfono. Y por último voy a tener un presupuesto. Cada usuario va a tener su propio presupuesto. El presupuesto será de tipo entero. Vamos a colocarlo de tipo float. Presupuesto. Bien, esta clase necesita un constructor. Entonces, constructores. El primer constructor es un método. Los constructores siempre tienen como característica que se llama igual que el nombre de la clase y no retornan nada antes del nombre del método. Este es el constructor por defecto. Voy a colocar que todo presupuesto va a ser igual a 1 peso, a 1000 pesos, y que la clave será igual a 1, 2, 3, 4, 5 por defecto. Todo usuario que se cree va a tener los datos por defecto de manera inicial. Yo voy a crear un constructor que va a recibir como parámetros la cédula, el nombre del usuario, string cédula y string nombre. Por lo tanto, el valor de cédula se lo voy a pasar a esta variable. Esta es una variable local porque está declarada dentro del método, aquí, desde aquí hasta acá. Y esta es una variable global, que está declarada dentro de las llaves de la clase. A esto se le llama propiedad y a esto se le llama variable local. Son dos variables iguales con el mismo nombre pero en diferentes ámbitos. ¿Qué vamos a hacer? El valor de la variable local se lo vamos a pasar a la variable global o a la propiedad. Entonces, como se llaman iguales, con la palabra this hacemos referencia a esta, la cual va a tener como valor lo que se pase en la variable local. Cada vez que usemos la variable cédula, hacemos referencia a la local. Y cada vez que digamos this cédula, haremos referencia a la global. En el caso de nombre, como se llaman diferentes, entonces no necesito usar la palabra this. Bien, ahora voy a hacer unos métodos para poder acceder a las variables, a las propiedades. Estos métodos se llaman set y get. El primer método voy a hacerlo con cédula, entonces los get public permiten obtener el valor de la variable de la propiedad privada, en este caso la propiedad cédula. Por lo tanto, como cédula es de tipo string, aquí va a devolver un string, que es el valor de lo que tiene cédula. El nombre del método get cédula, siempre la palabra de get y el nombre de la variable propiedad. Y aquí decimos return cédula. Ahora vamos a hacer el método set. Estos métodos normalmente no son así tan simples. Se utiliza mucho para validar que si esto es vacío, entonces mandamos una excepción, o si la clave no tiene contraseña, no tiene el formato adecuado, pues mandamos una excepción, etc. En el caso del email, por ejemplo. O si el presupuesto es negativo, entonces aquí mandamos un mensaje. Bien, ¿qué es el caso que vamos a hacer con el presupuesto? Ahora vamos a hacer el set. Public void, el set es un método para cambiar el valor de la propiedad privada. Como es un cambio, no necesitamos retornar el valor. Set cédula. Y pasamos una variable con el mismo tipo de dato de la variable cédula. Yo la voy a llamar CC. De esa manera no tengo necesidad de usar el this. Cédula es igual a CC. Bien, NetBeans nos permite, como ya sabemos cómo se hace, NetBeans nos permite crear todos esos métodos. Dando clic derecho en
una zona dentro de las llaves de la clase, por ejemplo aquí, insertar código, y escogemos set y get. Damos clic aquí a los que faltan, fíjense que ya no aparece cédula porque ya están creados, y ya tenemos nuestro método set y get. En el caso del presupuesto, si el presupuesto es negativo, vamos a lanzar un mensaje de error. En este caso es fácil, haremos lo siguiente: si presupuesto es menor que 0, entonces lanzamos un error: throw except. New exception. Y esa sección es el presupuesto debe ser positivo. Esta excepción es un error en tiempo de ejecución. Cuando, en el caso de que alguien incluya el presupuesto negativo, entonces le vamos a mandar un error. Ese error lo vamos a relanzar por aquí. Si todo está bien, entonces le ingresamos el presupuesto en la variable presupuesto, que es la propiedad que está acá arriba. Por último, vamos a implementar implement, que es una opción como una especie de multiherencia de Java, de serializable. En dado de que queramos guardar los usuarios en un archivo del disco duro. Bien, ya tenemos la clase usuario, entonces vamos a crear la clase categorías. Vamos a implementar la de implement serializable. Observen que serializable está en el paquete java.io. Bien, vamos a crear las propiedades de categoría. Integer ID, string nombre. Este integer también lo podemos hacer de esta manera. Hoy en día en Java ya se pueden usar las variables básicas, los tipos de datos básicas con los tipos de datos encapsulados. Nombre. Descripción de la categoría. Hacemos el constructor también se puede hacer por defecto usando el insertar código, constructor. Si no escogemos ninguno, el crea constructor por defecto, y si ingresamos, escogemos constructor y escogemos el nombre y la descripción, y crea constructor este. Ahora vamos a crear los certificados. Ya sabemos cómo se hacen, pues vamos a usar el insertador de códigos. Ok, aquí estamos. Ok. Bien, y por último, la clase gastos. Pues la clase gastos también va a implementar el serializable. Pero en este caso la clase gasto va a tener un ID
también va a tener una fecha de gasto. Esa fecha la vamos a trabajar de tipo date. Date es una clase que se encuentra en java.util, dale acá, punto útil, un nombre del gasto, una descripción, un motivo, un precio final, precio, float precio, una cantidad de artículos de ese servicio, y por lo tanto este gasto va a tener una categoría que actuaría más o menos como el tipo del gasto y un usuario que haya creado el gasto. Por ejemplo. Bien, recordemos que estas dos clases ya están acá. Como un gasto tiene un usuario, lo más normal es que un usuario tenga muchos gastos. Entonces, este usuario, eBay, va a tener un arreglo de gastos. Por lo tanto, gastos, que es lo que vimos en la clase pasada, la tutoría pasada, gastos. Gasto es gasto, vamos a cambiarlo porque no es obligación, pero las clases se recomienda que se escriban en singular. ¿Listo? Y el gasto tiene una categoría, por lo tanto las categorías deberían tener una lista de gastos también. Ok. Ahora sigamos con gastos. Un gasto no puede crearse de manera que no tenga por lo menos el tipo y la categoría. Por lo tanto, el constructor por defecto no va a existir. El próximo paso que vamos a hacer es crear los métodos set y get. Clic derecho, insertar código, set y get. Además de eso, vamos a hacer un método para calcular el valor total del gasto. Ese cálculo lo vamos a hacer con las propiedades precio y cantidad. Por lo tanto, precio por cantidad. También vamos a calcular si una persona está fuera del presupuesto o no. Pero eso lo vamos a hacer acá. Usuario. Bien, en la clase usuario necesitamos modificar el constructor. Vamos a ingresar, vamos a pasarle un parámetro que se llama max gasto para indicar cuál es el máximo número de gastos que puede tener esa persona o ese usuario cuando lo creemos en el sistema. De tal manera que al iniciar va a tener un máximo de 50 gastos si creamos el usuario sin el constructor por defecto. Con el constructor por defecto. Si creamos el usuario con el constructor con parámetros, entonces gasto, el arreglo gasto, va a ser igual a new gastos y le pasamos el máximo de gasto.
Bien, vamos a hacer dos métodos más. Uno que se llama public calcular saldo. El método calcular saldo lo que va a hacer es recorrer la lista de gastos e ir invocando el método calcular total gasto. ¿Para qué? Para obtener el precio total de cada gasto. Pero eso lo vamos a hacer acá en usuario, porque lo que vamos a calcular es el total de gastos que ha tenido una persona. Es decir, vamos a recorrer el arreglo de gastos y por cada gasto vamos a invocar el método calcular total para saber cuánto total de gastos tiene. Y eso lo vamos a restar al presupuesto. Pero antes de eso vamos a crear un método para calcular el total de gastos. Vamos a llamarlo cuánto ha gastado. Float total es igual a 0 la primera vez. Y usamos un for, este for que es especial para recorrer arreglos. Este for aquí recibe el arreglo que va a recorrer y por cada elemento del arreglo, recuerden que el arreglo de gastos tiene elementos solamente, en sus elementos solamente tiene objetos de tipo gasto. Por lo que este for, ¿cómo funciona? La primera vez se ubica en el arreglo de gastos y pone el primer gasto aquí. Entra acá. Hacemos algo con él, luego regresa y pregunta si hay otro gasto disponible en el arreglo. Suponiendo que hayan 3. El segundo gasto lo pone aquí y entramos a él. Él entra acá. Cuando él llega acá, otra vez pregunta si hay otro gasto. Y dice sí, hay un gasto más. Y lo pone acá. Por lo tanto, total gastos es igual a lo que ya tiene más el cálculo de ese gasto. Al final del for lo que hacemos es retornar el total. Ahora, para calcular el saldo que le queda a una persona es muy simple. Retornamos la diferencia que hay entre el presupuesto de esa persona menos lo que va a devolver cuánto ha gastado. Ahora vamos a agregarle un gasto por cada. Vamos a hacer un método para ir agregando los gastos que va teniendo esa persona. Hacemos lo siguiente: public voy a agregar gasto. Este método va a recibir el gasto que le vamos a agregar a esa persona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntar, vamos a obtener el tamaño del gasto y averiguar del arreglo de gasto y averiguar dónde se encuentra el último gasto disponible. Es decir, recordemos que esto es un arreglo que tiene elementos, como si fuera un trencito con elementos. Cada elemento es algo así, donde aquí en cada cubículo habría un gasto. Entonces, para agregar un gasto necesitamos saber por cuáles gastos están disponibles. Para eso hacemos lo siguiente: for, y usamos este for que está aquí. Este for que está aquí, que es especial para recorrer arreglos. Aquí i es igual a 0, ya se lo habíamos explicado la teoría pasada, y obtenemos el tamaño del gasto. Mientras que i sea menor que el tamaño del gasto, del arreglo de gastos, entonces aquí vamos a preguntar si ese gasto está nulo. Entonces i
si G2 es igual a nulo, aquí vamos a colocar el gasto. Entonces, gastos en la posición I, que es igual a nulo, vamos a colocar a G, que es el gasto que vamos a agregar, y retorna y salimos, return. Si el gasto si ese gasto no es igual a nulo, entonces él no entra al if y pasa a buscar el otro. Cuando I sea menor, es igual a 0, pregunta si el gasto en la posición 0 es igual a nulo, entonces agregamos el gasto y terminamos el método con esto. Si no, él llega acá y vuelve otra vez. Ahora, ¿cuánto vale I? 1. 1 es menor que el tamaño del gasto, que la primera vez es 50, o depende de lo que pasemos acá. Si es menor que el tamaño del gasto, entonces obtenemos el gasto en la posición 1. Le ponemos aquí, preguntamos si ese gasto es igual a nulo. O sea, si no hay gasto en la posición I del arreglo gastos. Si es igual a nulo, entonces lo guardamos y retornamos. Cuando llega al final, tenemos que garantizar que se haya guardado el gasto en la posición correcta. Para eso vamos a colocar una bandera, una variable de tipo booleano. La vamos a hacer igual a falso la primera vez. Si el gasto se puede guardar, si el gasto se puede guardar en el arreglo, entonces decimos que éxito es igual a verdadero. Cuando se acabe el for, preguntamos si éxito es igual a true, a false, false, entonces mandamos un error. phrow new exception. Y aquí vamos a colocar el mensaje de error. Ha llegado al máximo de gastos posibles. Si no, el C. Es más, podemos incluso devolver booleano aquí. Y no lanzar ningún error, sino decir return, o incluso return éxito. ¿Cómo así? Cuando llamemos al método agregar gastos, éxito es igual a falso. Él va a recorrer el arreglo de gastos y va a preguntar, averiguar si cada gasto en la posición es igual a nulo. Si encuentra un gasto igual a nulo, entonces colocamos el gasto que estamos pasando como parámetro, lo colocamos en la posición de ese gasto cuando es igual a nulo. Y colocamos éxito igual a true y revolvemos true. Ni siquiera deberíamos de salir. Bueno, ahora sí. Ok. Cuando el for llega al final, va a devolver falso. O simplemente salimos. Hay otra forma y es break. Con break lo que hacemos es romper el ciclo. Y true.
sitio quedaría verdadero en el caso de que lo pueda guardar, si no queda igual a falso. Esa es otra forma. Bien. Entonces ya tenemos un método para calcular el saldo, un método para saber cuántos gastos ha tenido y un método para agregar un gasto. Vámonos para la clase gastos. Para la clase categoría. Ya tenemos aquí los get. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo mismo acá en categoría. Dado que categoría es una clase que también tiene gastos, entonces podemos usar el método de agregar gasto acá y podemos indicar cuántas categorías máximas va a tener. Inicialmente vamos a decir que la categoría creada con el constructor por defecto va a tener un total de 50 gastos. Y si creamos la categoría con el constructor con parámetros, vamos a indicar que esta categoría va a tener X cantidad de gastos. Bien, aquí vamos a agregar un gasto a la categoría y hacemos lo mismo que hicimos con la clase usuario. Pasamos el gasto, hacemos el sitio igual a falso, obtenemos el tamaño del arreglo de gastos, obtenemos el gasto en la posición I, preguntamos si ese gasto es igual a nulo, entonces si es igual a nulo lo agregamos en la posición I. De lo contrario, salimos cuando eso ocurra y devolvemos éxito, que podría ser falso en el caso de que nunca entre al if, o sea que estén todos los gastos ocupados, o verdadero en el caso de que sí pueda guardar un gasto en el arreglo. Bien, vamos a parar hasta ahí y ahora hacemos la interfaz gráfica para trabajar con todo.